Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Georgina Martínez Cortés. Estoy estudiando la licenciatura de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi docente, el doctor Jesús Aguilar Durán. Mi módulo, Juicio de Amparo 1. Mi matrícula 21019070. La actividad a desarrollar es el reto número 2 de la jurisprudencia. En este nos pide que analicemos 3 casos, de los cuales en el número 1 nos señala que tenemos que identificar qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o procedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En este caso tenemos que después de identificar si se cuenta con los requisitos que conlleva una jurisprudencia, estos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo. Este es mediante votos que se debe emitir para su aprobación. Respecto a este caso se utilizó el método del Diario Oficial de la Federación en el acuerdo del año 2013 de la Ley de Amparo. Reglamentario del acuerdo de los artículos 103, 107 de la Ley de Amparo. Asimismo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedida en el año 2013, ejecutada anteriormente a la reforma el día 7 de junio del 2021, sobre el artículo 223, dispuesto a la jurisprudencia. Se establece que en la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se surte un mismo método o criterio. Esto es que debe de haber 5 sentencias no interrumpidas, de la misma manera resueltas de diferente sección. Con una mayoría de votos debe de ser 4. Fue aprobada por la primera sala en el año del 2011 en la Suprema Corte del Sustentado. Esta tesis 1A-J.102/2011, esto derivado de la época novena de la jurisprudencia común. Esto nos quiere decir que se dio a conocer la facultad de atracción. Esta es la 10-2007-PL. Sobre el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 11 de junio del 2007. Asimismo, otra de las facultades fue la 78/2010, donde los magistrados integrantes de la Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región. Otro de los votos fue la facultad de atracción, la 108/2010, magistrados integrados del Segundo Tribunal Colegiado. La última fue la facultad de atracción, la 13/2011 del 11º Tribunal Colegiado. A continuación, en el caso 2, podemos desarrollar qué se nos pide. Respecto al caso 2, identifica cuáles son los racionamientos para la que la jurisprudencia 1A.J.93/2013, entre paréntesis 10A. fuera sustituido por la jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Aquí en este se identifica que la jurisprudencia en la primera sala, al resolver la contradicción de la tesis 97 de 2013, de la cual se derivó la jurisprudencia, interpretada por los legisladores adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango. En este sustento que la orden de citación de investigación a la audiencia de formulación de imputación con apreciable de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho de la libertad deambulatoria. Esto nos da en el acuerdo del Diario Oficial del 2013 de la Ley de Amparo, expedida en el año antes mencionado, con una anterioridad de la fecha 7 de junio del año 2021, en el artículo 228
donde se señala que la jurisprudencia se interrumpe de carácter obligatorio cuando la sentencia es contradictoria. Esto en el artículo 230, que la jurisprudencia que por reiteración o por contradicción estableció en el Pleno o en la Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Así, los plenos, los circuitos son sustituidos y se reiteran a la Suprema Corte de la Justicia, esto en el año del 2011. Esto está referido en la tesis 1A. Diagonal J.78 diagonal del 2008 entre paréntesis 10A. Esto nos indica que la contradicción de la tesis 141 diagonal 2018 entre las sustentadas por el segundo tribunal colegiado en materias penal y civil de 20º circuito del séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Estos son los criterios emitidos por la segunda y el segundo tribunal colegiado en materia penal y civil. Derivado de aquí, nos solicita en el punto número 3 que respecto a los casos 1, 2 y 3 se indique en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso número 1, fueron publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, esto en la 9ª época, junto con el registro digital 161080, que es una jurisprudencia común en la página 489 de la primera sala, el septiembre del 2011. En el caso 2 tenemos la identificación que fue en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el libro 61 en diciembre del 2018 en el tomo 1 por la primera sala, en la época 10ª, en el registro digital 2018-82 del 8 con una jurisprudencia común y penal. Y en el caso 3 está identificada la tesis en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tomo 12 en diciembre del 2000, en la época 9ª, en la página 16 con el registro digital 190663 con una jurisprudencia constitucional y común, y esto fue derivado en el Pleno. A continuación, en el punto 4 nos dice que señalemos en el caso 3 las autoridades que obligaron la aplicación de dicha jurisprudencia. La jurisprudencia y su aplicación no viola la garantía de irretroactiva de la ley. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, al sentar jurisprudencia, lo interpretan en la ley y lo estudian en los aspectos que el legislador no precisó, sino que integra a la norma de alcances de no estar complementados claramente en ella. Esto quiere decir que ahora, bien tomado las consideraciones que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen ante la ley, que aquella no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple las características generales y obligatorias abstractas en consumo que le aplica a no violar el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Todo esto en la tesis P/J 145 del año 2000. Nos dice, en el caso número 1 identifica si se cumple con el registro establecido en el artículo 223 de amparo respecto a los votos que se debe emitirse para su aprobación. Claro que sí, dado que está emitido con 4 votos a favor, por lo tanto, sí aplica que está establecido en el artículo 223. En el punto número 4 nos queda claro que la Suprema Corte de la Nación nos dice que la tesis de jurisprudencia señala el funcionamiento en el Pleno en las salas obligatorias, tratándose para los plenos de circuito, tribunales colegiados unitarios de circuito, los juzgados y los distritos unitarios de los estados en que se puedan
o estén fundados. Asimismo, nos pide que lleguemos a una conclusión, la cual nos pide que digamos la importancia de una jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia cumple con la función de sentar un precedente de cómo se debe ser interpretada una norma jurídica. A partir de este momento tiene la función de ser un marco de interpretación. La jurisprudencia constitucional tiene una función pedagógica que es implacable a todos los individuos y poderes públicos, al igual que la ley tiene por finalidad de enseñar de forma correcta la interpretación de la Constitución y de los derechos fundamentales. El valor que tiene para nosotros la jurisprudencia contribuye a un mejor entendimiento de las normas y a una mejor justicia, puesto que la jurisprudencia vinculante obligada también a las propias cortes de las que se dictan las sentencias contribuye incluso a la coherencia de sus decisiones. Las características de la jurisprudencia son 4. Debe de ser explicativa en cuanto se aclare y se fijen y se alcance la ley cuando ésta esté oscura. Supletoria es cuando se da solución a los casos no previstos por la ley. La diferencial se adapta a la ley en caso concreto, evitando que su aplicación indiferente consagre injusticias. Por lo tanto, la jurisprudencia se traduce con la interpretación y consideraciones jurídicas integrativas, uniformes, que hacen una autoridad justa designada para tal efecto por la ley respecto de uno o puntos varios de derechos especiales determinados que surgen en un cierto número de casos concretos semejantes que se presentan en la inteligencia de dichas consideraciones e interpretaciones. Son obligatorias para los intereses jerárquicos de las mencionadas autoridades que expresan señalarse en la ley. Este ha sido mi trabajo, espero les haya gustado. Buenas noches.